no tiene... Que estuvo cuando Leonel y estuvo cuando Danilo. Y parece que no sé qué magia que tiene para estar, pero sea como sea, en este gobierno del presidente Abinader ha abastecido, ha dado más energía eléctrica, y él, según las explicaciones que estuvo dando tiempo atrás en la semana, pero lo que quiero enfocar un punto, Virgilio, el problema de la energía eléctrica es un problema tedioso, que es un problema que no viene desde ahora, pero tú sabes qué es lo que a mí muchas veces me saca y me puede alterar. Es la forma, el manejo, cuando gente que no tiene ningún tipo de capacidad para hablar se ponen a estar dando opiniones. En este caso vamos a hablar de Leonel Fernández Reina. ¿Qué tipo de moral me puede hablar Leonel Fernández Reina con relación a los apagones? Y el mismo PLD. Señores, el PLD, recuerde el pueblo dominicano que decía que le dieran a la Corporación Dominicana de Electricidad que en 2 meses el país va a estar iluminado y va a tener más luz que el sol. Decía Temístocles Montaz que se la dieron, que en 3 meses iba a resolver el problema. El famoso coprófago del PLD, porque eso es lo que era. Y tuvieron que sacarlo rápido de ahí. Y 20 años duró el PLD. ¿En qué mejoró el PLD, el servicio energético para Leonel Fernández? ¿Tú crees que no está ahí lo que tú hiciste? Tú hiciste un contrato oneroso con la Coyentri. Se te olvida que el Estado pactó más de 132.4 millones de dólares en tu gobierno. Y más que eso, ese contrato era tan que esas plantas apagadas generaban más recursos que estando prendidas. Tú sabes de asfalto, que fue eso al Estado, como fue de asfalto otro tipo de acción que tú tuviste en tu gestión. Entonces tú me vienes a hablar a mí que tiene la solución de la Corporación Dominicana de Electricidad a otro, ¿cómo que dice el cuento? A otro perro hueso, con ese perro a otro perro con ese hueso, Leonel. El país sabe que tú pasaste por ahí, sabe que tú en la electricidad. Lo que hiciste fue un fiasco, un fracaso, como en otras partes, si la mencionamos, pero te estamos mencionando este punto, que es la energía eléctrica, que tú no diste pie con bola y endeudarte con más de 132.4 millones de pesos, de dólares, con un contrato que hubo que echarlo para atrás por lo irregular que era, pero el PLD tampoco puede hablar. Ahí hay auditorías que no se han hecho, que demuestran los desfalcos, que ojalá y lo sacar, el sistema corruptivo, como que se generaron muchos recursos para las campañas que salieron de ahí. Entonces, no estamos, yo creo que el presidente tiene la intención, ha estado buscando la intención, y sea como sea, no estamos justificando porque los apagones son odiosos, pero ustedes son los que menos moral tienen para hablar de solución de electricidad. Eso es sin lugar a dudas. Vamos a esperar que el servicio mejore y para el bienestar del país, Virgilio de Jesús Guerrero y Soto. Bueno, Radamés, yo le voy a decir una cosa. Desde que yo tengo uso de razón, siempre he escuchado y he visto y he vivido los apagones. De eso no hay dudas. ¿Usted se recuerda de un famoso Julio Sauri? Sí, cuando Julio Sauri, cuando Balaguer, decían que él decía que era por las chichiguas, que se pegaban de los alambres. ¿Usted volaba chichiguas Sí. cuando eso? Es posible. Pero el caso de Radamés, que Leonel Fernández no puede destaparse atacando al PRM o a Luis Abinader por los apagones, porque los apagones siempre han existido. Cuando Balaguer llegó Leonel, ¿y qué hizo Leonel? Que vendió, privatizó, recuerden que privatizó la Corporación Dominicana de Electricidad. La regaló. Como regaló todas las empresas del Estado. Eso fue Leonel Fernández.
Y en los gobiernos de Leonel Fernández, que duró 12 años, Radamés, de gobernando, dígame qué se hizo con la electricidad. Habían apagones, habían crisis como... Estaban intensificados, había más apagones que ahora. Habían crisis de apagones como ahora, en los gobiernos de Leonel Fernández, de los 12 años. Como hubo en el de Danilo Medina, que Danilo Medina hizo esa planta que está en Baní, que ciertamente es importante, aunque no se sabe el costo todavía, como pasó con el metro, pero es una planta importante, las Catalinas esas, ¿Se sabe lo que pasó con son el importantes. No se sabe el costo todavía, pero son importantes. Pero habían apagones también cuando Danilo Medina. Ahora hay apagones también, es una época de mucho consumo, porque ustedes saben, el verano, el calor, aparte de que ellos dicen que el sargazo atacó también a la planta Catalina, y hay muchas averías, han habido muchas averías. O sea, hay apagones también ahora, porque no podemos tapar el sol con un dedo, hay apagones, pero los hubo antes. Pero si ustedes ponen a medir, Los los apagones de hoy en día son menos intensos que los apagones. Leonel Fernández apagó el país, señores, colapsó el sistema eléctrico como él cuando regaló la Corporación Dominicana de Electricidad. El caso es que los hubo. Entonces, los políticos de oposición, ellos se ponen a hablar como que ellos resolvieron el problema eléctrico. ¿Cuál problema eléctrico resolvieron? Pero el PLD duró 16 años corrido y 4 por un lado. Lo del 96 al 2000 que duró Leonel Fernández. 20 años, señores, en el poder. Y menciónenme un problema resuelto. 20 años en el poder y menciónenme un problema resuelto. ¿Ustedes creen que es para que los políticos, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, estén hablando de eso? Lo que pasa es que ellos juegan a la memoria La inteligencia de sí, la juegan con la inteligencia de este pueblo y piensan que somos unos tarados mentales y que no recordamos sus gobiernos. Parece que no, ellos piensan que no los recordamos. Es lamentable que estemos en esta situación porque, como decía Radamés, los apagones son tediosos, son muy tediosos. Causan pérdidas a los negocios, a los colmados. Todos esos pequeños negocios le causan pérdidas, salones, y hay que abogar, hay que luchar. ¿Sabe porque de cuánto fue el contrato con la Goyetti? 132.4 millones de dólares. Y se extendió a 5 años. Hasta el 2016 estuvo ese contrato. Ay, mire. Y la licitación generó mucha pérdida, generó mucho debate. Como nosotros especificamos ahorita, Virgilio, esa planta cobraba más apagada que prendida. Entonces, ¿qué moral este carajo, Leonel Fernández, que apagó el país, va a hablar de electricidad? Si él lo que hizo fue apagar el país. ¿Usted cree que tiene la moral? Tiene la cachaza así, de este tamaño. Y otra cosa es, Radamés, que como mucha gente está pidiendo, inclusive miembros del partido del PRM están pidiendo la destitución de Celso Marrancini. Yo creo que sí, que lo destituyan de ahí, porque estuvo cuando Danilo y hizo lo mismo. Y ahora, entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace el presidente con ese hombre ahí? Al presidente le gusta buscarse ruidos también a veces. Porque quite ese hombre de ahí. No, yo entiendo que el PRM tiene muchos técnicos muy calificados. Claro, hombre. Pero, bueno, nada más, pero estuvo a Toñito, el tal Toñito, ¿y qué hizo? No hizo nada tampoco, Toñito.
usted lo veía hablando y dando fórmulas. Y nada, no resolvieron nada. Pero hay técnicos. Y se pone a hacer un análisis y buscar datos. Es verdad que están los apagones, pero con menos intensidad que los gobiernos del PLD. No, lo que yo le estoy diciendo a usted es que siempre han habido crisis eléctricas, siempre en todos los gobiernos. Cuando Lili, que fue que se inició entonces, la Dominicana de Electricidad. lo que pasa es que los políticos tienen que agarrarse de un lado y tienen que buscar temas para salir. Y Danilo Medina y este hombre y Leonel Fernández tienen que buscar un tema. Usted no escuchó que Danilo Medina dijo que no podía ir, que Luis no podía ir a un debate con él porque lo iba a humillar. Usted sabe que eso lo tenemos en otro tema, que tenemos compromiso. Pues vamos a los compromisos comerciales y volvemos en breve. Del Caribe triunfan en el voleibol, nosotros, como dominicanos, debemos triunfar contra el dengue, para que sigamos siendo un pueblo vencedor. Cero muertes por dengue este año. Repítelo si lo entienden, juntos ganemos el dengue. Elimina, limpia y tapa, de cuidarnos esto se trata. Repítelo si lo entienden, juntos ganemos. Así como las reinas del Caribe triunfan en el voleibol, nosotros, como dominicanos, debemos triunfar contra el dengue, para que sigamos siendo un pueblo vencedor. Elimina, limpia y tapa, Cero muertes por dengue este año. repítelo si lo entienden, juntos ganemos el dengue. Elimina, limpia y tapa, de cuidarnos esto se trata. Repítelo si lo entienden, juntos ganemos. E insistimos mucho, señores, en la educación inicial, tanto del CAIPI como de educación inicial en el MINER, porque a mi modo de ver y de muchos expertos en educación, la educación inicial es la clave para mejorar la educación, empezando con esa alfabetización. La educación de calidad, INAIPI, la tasa neta de cobertura en servicios de atención integral a la primera infancia, que era un 5.4 en el 2019, la pasamos al 7.1, es decir, 112.623 familias acompañadas. Ampliación significativa de la cobertura mediante la expansión de los CAIPI de jornada extendida y hemos añadido 87 nuevos centros. Estos son algunos de los indicadores que podemos presentar con orgullo en estos 5 años. Nos encontramos en el proyecto Cañada Honda La Marinita, San Cristóbal, para recibir la visita del señor presidente de la República el próximo jueves 15 de mayo en el marco del gobierno contigo. Aquí están los técnicos de EDESUR, Obras Públicas, los ingenieros de PROPED, dando los toques finales a este gran proyecto de 40 casas ecológicas que 40 familias de San Cristóbal tendrán la oportunidad de habitar a partir
el próximo jueves, cuando venga a San Cristóbal el gobierno contigo, para traer soluciones y programas que van a cambiar la vida de muchos ciudadanos de San Cristóbal. Lo esperamos. Seguimos aquí en Expresión Democrática, ahora desde Onda TV. Bueno, Radamés, mire, decíamos, nos quedamos en que el señor Danilo Medina, me parece que la semana pasada, dijo que Luis Abinader no podía ir a un debate con él, porque Danilo Medina lo iba a humillar. Hay que reírse de eso, señores. Eso da risa porque, ¿verdad? Danilo Medina, 8 años en el poder. Su familia participó del poder. Sus hermanos, ustedes saben la historia. Los cuñados de Danilo Medina también participaron del gobierno. Luis Abinader, presidente de la República. ¿Hay algún familiar de Luis Abinader en el gobierno? ¿Los hermanos de Luis Abinader están en el gobierno? No, todo el mundo lo sabe. Entonces, yo creo, Radamés, que Danilo Medina, si va a un debate con Luis, el que va a quedar humillado es él. Yo la voy a poner más cómoda. Va a quedar humillado él porque... Yo la voy a poner más cómoda. ¿Y cuándo? No, cuando usted termine, yo le voy a decir lo cómoda que se lo voy a poner. No, porque es que, dígame usted, va a un debate con Luis. Mire, ya hay una sentencia de un hermano de él que prácticamente no le pasó nada, ¿eh? Ya ese hombre está suelto ahorita, 7 añitos. Ese es el mensaje a él, Alexis Medina, 7 añitos. Pero la hermana salió sin ningún problema. Como Pedro por su casa. Entonces, ¿qué pasa con eso, Radamés? Que la justicia lleva el mensaje de que aquí lo que hay es que robar mucho, que no se puede robar chele, porque lo que se roban un salami, un racimo de plátano, le meten 10 años fácil. Un pollito. Como el amigo suyo. Le meten 10 años fácil. ¿Entiendes? Como aquel amigo suyo del pollito. Entonces, realmente vemos, siempre lo hemos sabido, que no hay justicia independiente. Hay un ministerio que Luis puso ahí, que era la doña Miriam Germán. Y esto yo creo que están haciendo un buen trabajo, pero cuando llegan a los tribunales, señores, yo no sé qué es lo que pasa en los tribunales. O yo sí sé lo que pasa en los tribunales. Yo sé que se menean muchas cosas. Las relaciones, el dinero, y los que tienen dinero no van a la cárcel. Salen con todo su dinero, todo el que roba mucho, sale sin problemas nada más. Mire, Gregorio de Jesús Guerrero y Soto. Presidente Danilo Medina, que es un individuo que, si usted se ponía a ver, no está en su sano juicio. Algún tipo de trastorno mental debe estar recibiendo. ¿Usted cree? No, yo lo voy a poner más cómodo, Danilo, con todo el respeto que usted merece. Yo no lo invito a que vaya al debate con el presidente Abinader. Yo lo invito a que venga aquí a Expresión Democrática, que haga un debate conmigo, o que haga un debate con Virgilio. No. Vamos a comparar. No, él no va a venir a esto. No, pero se lo voy a poner más cómoda. Venga y lo vamos a sentar aquí a usted.
Y a Leonel Fernández también lo retamos un debate, que venga para que hablemos de la Corporación Dominicana de Electricidad, el regalo que él hizo, de la Coyentri que le generó. Vengan, nosotros lo retamos, vengan. Pero recuerde que Leonel Fernández decía que nadie aquí en el país estaba en capacidad de conceptualizar con él. Yo no sé cómo en la campaña pasada él fue al debate con Abinader, porque él decía que él estaba por encima de todo el mundo, pero en este caso Danilo Medina, ¿qué argumento tiene Danilo Medina? ¿Cuál es la preparación para un debate? Con Luis. Con Luis o con cualquiera, porque los resultados están ahí. La corruptela, la mafia de corrupción, los escándalos están ahí. El gobierno del PLD, incluyendo los últimos tiempos de Danilo Medina, se caracterizó porque esos muchachitos que andaban con una mano delante y una mano detrás, que andaban vendiendo periódicos, que tú lo veías con todas las actividades, vendiendo periódicos y otras cosas para fortalecer la finanza del partido. Sin embargo, superaron la capacidad monetaria a tal punto que los millonarios tradicionales fueron desapareciendo al auge, al avance estrepitosamente que estaban teniendo cada uno de los aliados del PLD, incluyendo los hermanos de Danilo Medina. No hay una sentencia ahí de 7 años que fue venida, como dice Virgilio. Y las hermanas, con expediente. También, con los expedientes. No están ahí. Están ahí. Y eso yo dije ahorita, que no se había tocado unas auditorías de las EDES, de la corporación, que ahí el país iba a tener datos que desconoce con todo el proceso que se hizo para favorecer y para tratar de impulsar la reelección del PENCO, que dice ahora que quiere volver a hacer. Entonces, ¿de qué va a hablar Danilo Medina con un gobierno desacreditado, pero no desacreditado por simples especulaciones, sino por sentencias, por documentos, por auditorías que revelan que el gobierno quizás más corrupto ha sido el de Danilo Medina? Entonces, ¿de qué Danilo está? El Danilo está tan loco que en estos días estaba diciendo que él construyó algo allá en su pueblo, que fue desmentido por el presidente de la República en la semana. Entonces yo, a mi juicio, vuelvo y reitero, Virgilio, este sujeto no está en su sano juicio. Porque usted sabe. Mire, Radamés, no está en su sano juicio. Hay que medir, esperen que Luis Abinader termine sus 8 años, ¿verdad? Para medirlo y compararlo con lo que ha hecho Danilo Medina, con lo que hizo Danilo Medina. Porque bueno, porque él dice que lo va a humillar, es por eso, porque ellos dicen que Luis Abinader no ha hecho nada, no ha hecho obras como ellos hicieron. En 5 años, de acuerdo a los datos, entonces tiene 5 datos buenos. Ha realizado más que bueno, Radamés, pero no vamos a decirlo de boca, porque es muy fácil decirlo como usted lo está diciendo. No, los números están ahí. Bueno, pero presente las obras. O sea, hasta cierto punto, Danilo Medina tiene razón, la oposición tiene razón, porque el PRM no dice lo que hace. Ustedes ven que quitaron unos comunicadores que dirigían la comunicación porque el PRM no dice lo que hace. Entonces realmente nadie sabe lo que ha hecho el PRM. Mire, saludamos. Saben 2 o 3. Se habla de comunicación, saludamos la designación del presidente. Claro, qué buena designaciones. A Félix Reina, un hombre activo. Félix Reina, un hombre que usted nunca lo ha escuchado en conflicto. Un hombre derecho. Y Caminero ni se Caminero diga. También. Caminero
es una figura dos que es muy buenos querida, profesionales. que es muy Entonces, querida y tiene una amplia comunicación, pero más entonces, que amplia, una buena relación con los periodistas. entonces, es un hombre de pueblo. entonces, precisamente era Radamés, periodista. excelente. Entonces, que se encarguen de dar a conocer lo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader para que la gente conozca y así le callan la boca a Danilo, a Leonel, a la oposición. ¿Y usted cree que le van a callar Pero, a Danilo Medina? no se la puede callar. La oposición siempre tiene que buscar argumentos para atacar al Yo pensaba que gobierno, Danilo Medina, al gobierno de turno. Siempre tiene que buscar. Cuando esos hermanos cayeron ya él se iba a retirar, pero No. él se va a llevar el PLD a la tumba. Recuerde que los políticos aquí no se retiran, pero tampoco tienen vergüenza. Leonel Fernández dice que él es un presidente... ¿cómo es la No, palabra? no se retira, Lo voy a decir ahora. porque el PECO tiene un expediente Sí, pero y espérese, va a aspirar otra vez. Leonel Eso nada, Fernández eso nada más se hace en este país. Que él es un que un presidente hombre- de licencia. Oiga, eso nada más se hace en este país, que un presidente, que un exministro con un expediente esté aspirando a la presidencia. Digo, él no lo ha dicho, lo dijo un diputado de ellos, ¿verdad? Entonces, hay que ver. Vamos a una pausa y volvemos en breve. ¿Qué es lo que nos dice Henry? Henry, Vamos. díganos, él nos tiene un mensaje, parece. Imágenes que usted tiene. Parece que él tiene unas imágenes. Pero lo que usted dice, ¿cómo es posible que un hombre muy cuestionado, que recibió, porque hay que estar claro, la imposición del penco, la hizo Danilo Medina porque obedecía a él? Entonces, Lo último, Abinader Abinader nombra a Jorge Zorrilla Osuna. el desarrollo de la fronterizo. Sí, Bueno, ya eso era un secreto a voces. es un secreto a voces. Muchas felicidades para el general Radamés Zorrilla Osuna. Qué bien, qué entendemos bien. que es una buena designación y que Bueno. Radamés Osuna, el general, va a hacer tremenda labor, ya que él es una de las personas que más conoce. Conoce Haití, conoce Haití, conoce la frontera, conoce la frontera. un y ex militar, sí, o sea, que puede hacer un buen trabajo y Zorrilla bien, Osuna ahí. y bien preparado. Pues Virgilio, mire, Danilo Medina, estamos claros que si Danilo Medina no se introduce, Se vincula. se vincula en el proceso electoral del PLD, Leonel Fernández iba a ser candidato. Claro. Pero la rivalidad existente entre Leonel y Danilo Medina obligó a que sacara un candidato a vapor. Ahí está el caso de, Dios lo tenga en gloria, Reinaldo Pared, que entendía que él tenía que ser el candidato que Medina respaldara. Debió ser otro, no él. Pero No, Danilo no el sacó el penco. penco y con todos los recursos habidos y por haber, se lo impuso en la convención a Leonel Fernández. Ahí Leonel habló del algoritmo, le dio a conocer la palabra algoritmo, pero él la dio a conocer. Y impuso, y hay que estar claro que esa división de Leonel Fernández y de Danilo Medina aumentó la posibilidad y la marcha verde que el presidente Abinader fuera electo presidente de la República, porque si no se daban esos hechos, con esa aferración que tenían los PLDistas al gobierno, tenían tanto poder que se hastiaron del poder y el mismo poder lo destruyó a ellos. El PLD, que en su momento destruyó y se comió al Partido Revolucionario Moderno, PRD, que se comió al Partido Reformista, que acabó con los partidos, recibió una sopa de su mismo chocolate, porque lo que estamos viendo es el desgaste del PLD. No, y ahora Leonel se quiere comer, Y- esa es otra cosa, y se Leonel quiere comer al Fernández se quiere PLD. comer al PLD y el PLD Usted está sabe porque que no se come. hay problemas con eso, ¿verdad? El PLD verde de Leonel Fernández. No, que hay problemas, que y el está... PLD de Danilo Medina. Pero que- el asunto está, Virgilio, para que usted pase a ese tema, que Gonzalo Castillo, un hombre con un expediente abierto, que todavía no tiene calidad, o no que no tiene calidad, no debería ni siquiera decir que él aspira. Lo que pasa es que estamos en un país donde la gente olvida, por eso es que Leonel Fernández juega a la memoria de este pueblo y cree que ya él tiene ese discurso que encantaba una serpiente, Virgilio, y no lo es. ¿Usted sabe?
Es que eso se ve solamente en este país, señores. Un hombre como Gonzalo Castillo con un expediente en la justicia. Abierto. Claro, no está condenado, no vamos a decir eso. Pero tiene un expediente en la justicia por vergüenza, aunque la ley se lo permita, pero por vergüenza él no debería manifestar aspiraciones a la presidencia. Un hombre con un expediente de corrupción en la justicia. Claro, que hay que juzgarlo para saber, sí, ciertamente, si fue cierto o no. Pero por vergüenza no debería aspirar cada mes. Y entrando al otro caso del PLD y la Fuerza del Pueblo, que esta semana el diputado PLDista, ¿cómo que se llama ese señor? ¿Todavía Crespo? No. A él le gusta hablar mucho. No, todavía Crespo no. Bueno, manifestó que Gustavo Sánchez, la bocina, manifestó que la Fuerza del Pueblo está sonsacando los dirigentes o los miembros del PLD, ofreciéndole candidaturas para un próximo periodo. ¿Usted sabe que se está dando ahí la estrategia? ¿Cuál estrategia se está dando ahí? Para fortalecer, mire, recuerde la campaña de 2000, cuando el presidente Mejía aspiró por el PRD. La gente del PLD, que estaba en el poder, compró muchos reformistas para ellos quedar en segundo lugar, para que Balaguer le apoyara en dado caso. ¿Qué se dio? Que el país sabe, eso es historia, está ahí. Hipólito saca 49 puntos y tanto por ciento. De acuerdo a las leyes, había que ir a una segunda vuelta. Pero cuando Danilo va donde Balaguer y el PLD, Balaguer le dice, el país es un proceso demasiado costoso, el ir a una segunda vuelta con un hombre que lo que falta es un 0.14%, y le dice por detrás de más, los dirigentes que ustedes compraron del Partido Reformista, sí, Balaguer. Eso es un segundo lugar por el Partido Reformista, entonces le dice, dominicano, el arroz con habichuela, porque el arroz sí, con Balaguer se sintió traicionado por el PLD. Lo traicionaron. Y lo traicionaron porque le acabaron con el partido. Le acabaron con el partido. O sea que realmente sí. El caso es que Gustavo Sánchez manifestó que el PLD le está sonsacando. Y Leonel Fernández es reincidente en eso. Lo hizo con esos partidos, ahora lo quiere hacer con el PLD. Ellos saben de eso. Han acabado con los partidos políticos. Y el hombre más tramposo del mundo, su amigo que estuvo en la Junta, Rosario. ¿Cómo es? Cosa Rosario, apellido Rosario. Sí. El hombre Rosario, más tramposo del mundo. Rosario Márquez. Entonces, ya ustedes saben que ese pleito está casado entre la Fuerza del Pueblo y Danilo Medina, porque imagínense, realmente es así, le están llevando la gente. Ellos están jugando a llevarse a la gente uno del otro. Y hasta cierto punto, Radamés, el PLD es un partido que está muy disminuido. Entonces, usted sabe que aquí lo que se busca es ventaja, los políticos lo que buscan es ventaja, beneficio, ¿dónde me conviene más? Como está tan disminuido el PLD, bueno, pues muchos están yendo, le ven más posibilidades a Leonel Fernández que al PLD, exacto, y se están yendo para allá, para la Fuerza del Pueblo. Bueno, es una lucha encarnizada. Virgilio, vamos a recomendar, hay unos consejos de interés, usted sabe que tenemos un compromiso con los patrocinadores de Presión Democrática. Vamos arriba. Llévatelo, Henry. Del Caribe triunfan en el voleibol, nosotros, como dominicanos, debemos triunfar contra el dengue, para que sigamos siendo un pueblo vencedor. Elimina, limpia y tapa. 0 muertes por dengue este año. Repítelo si lo entienden juntos.
juntos ganemos el dengue. Elimina, limpia y tapa, de cuidarnos esto se trata. Repítelo si lo entiende, juntos ganemos. E insistimos mucho, señores, en la educación inicial, tanto del CAIPI como de educación inicial en el MINER, porque a mi modo de ver y de muchos expertos en educación, la educación inicial es la clave para mejorar la educación, empezando con esa alfabetización. La educación de calidad, INAIPI, la tasa neta de cobertura en servicios de atención integral a la primera infancia, que era un 5.4 en el 2019, la pasamos al 7.1, es decir, 112.623 familias acompañadas. Ampliación significativa de la cobertura mediante la expansión de los CAIPI de jornada extendida y hemos añadido 87 nuevos centros. Estos son algunos de los indicadores que podemos presentar con orgullo en estos 5 años. Nos encontramos en el proyecto Cañada Honda La Marinita, San Cristóbal, para recibir la visita del señor presidente de la República el próximo jueves 15 de mayo en el marco del gobierno contigo. Aquí están los técnicos de EDESUR, Obras Públicas, los ingenieros de PROPED, dando los toques finales a este gran proyecto de 40 casas ecológicas que 40 familias de San Cristóbal tendrán la oportunidad de habitar a partir del próximo jueves, cuando venga a San Cristóbal el gobierno contigo, para traer soluciones y programas que van a cambiar la vida de muchos ciudadanos de San Cristóbal. Lo esperamos. Cuando entré a esta institución no tenía padrinos políticos. Lo único que tenía era preparación, ganas de aprender y un profundo compromiso con el servicio público. Me formé, me capacité y cada reto lo asumí con responsabilidad. No fue fácil, pero cada logro fue fruto del esfuerzo, no de influencias. Fui ascendiendo porque mis resultados hablaron por mí. Porque aquí, cuando hay meritocracia, el talento no se esconde. Hoy puedo decir con orgullo que crecí profesionalmente gracias a mi ética, mi trabajo y una cultura que valora el mérito. La meritocracia no es un privilegio. Es justicia. Y cuando se respeta, todos ganamos. Seguimos en expresión democrática, señores, y en esta semana el licenciado Federico Reynoso
que es el director de los medios locales, DICON, dio una magistral conferencia de elecciones en tiempo de democracia en el Paraninfo del local del CONAMA de Santo Domingo Este. Tenemos imágenes, señor director. Ahí tuvimos la oportunidad. Mire, Jesús Colón, el secretario del ayuntamiento, tremendo secretario, un hombre activo, un hombre íntegro, un hombre solidario y sobre todo un extraordinario dirigente. Jesús Colón se dio cita en esa actividad. Ahí está el licenciado Federico Reynoso, con una exposición magistral, hablándose de la elección en tiempo de democracia sin desperdicio. Nosotros recomendamos que el país debe conocer y lo conoce a través de esas conferencias que magistralmente ha estado llevando el licenciado Federico Reynoso a todas partes, incluso a Estados Unidos. Nuestras felicidades para el licenciado Federico Reynoso, quien está haciendo un trabajo tremendo. Mire al alcalde de Santo Domingo Este, el licenciado Diego Astacio, haciendo una gestión muy aceptable de aquí en Santo Domingo Este, y goza de una popularidad. Diego Astacio es una persona muy versátil, una persona muy polifacética. Tenemos también que estuvimos ahí, eso estuvo rodeado, mire, su amigo y hermano, el doctor Marcelo Carmona, su programa Yo Te Escucho, uno de los mejores abogados de este país, nuestro hermano y amigo, el doctor Marcelo Carmona. Abogado laboralista. Abogado completo, usted sabe. Sí, señor, Marcelo Carmona, ahí está al lado de Israel Espinosa, de Videoteca. Es un movimiento popular que se mezcla con la cultura de Santo Domingo. Muchas felicidades para todos los que estuvieron presentes ahí en ese evento del licenciado Federico Reynoso. Con un saludo para Juan Aybar, que estuvo también presente. Y vamos a darle una noticia también buena de que el profesor Gilvio Madera va a poner en circulación en el Paraninfo de la Universidad de la UAS su libro sobre el cooperativismo. Allá vamos a estar, si Dios así lo quiere, un tremendo libro que va a ser expuesto este miércoles a partir de las 6 de la tarde. Las felicidades para el profesor Gilvio Madera por ese libro que va a poner. Y agradecer también a Luis Acosta Moreta el Gallo, nuestro hermano y amigo, que puso en circulación el libro La casa del doctor Joaquín Balaguer, número 25, parte atrás. Oiga, el que lee ese libro y comienza la primera página, lo termina. Qué interesante está ese libro, cuántos datos históricos, cuántas informaciones que la nueva generación debe conocer. Usted se dio banquete, usted me dijo, usted lo leyó ese libro, ¿Qué le fascinó de ese libro? Muchos detalles de cómo vivía Balaguer, cómo era la casa de Balaguer, las cosas que hacía Balaguer. El Gallo trabajó mucho tiempo con Balaguer, siendo prácticamente un asistente. O sea, nadie mejor que él podía conocerlo y escribir un libro sobre lo que vivió junto a ese tremendo caudillo de la República Dominicana como fue Joaquín Balaguer. Sí, una historia ahí siempre que van a haber interrogantes y va a haber mucho, pero nosotros felicitamos esa puesta en circulación de Luis Acosta Moreta el Gallo. Mire, en esta semana se inició el periodo escolar y Luis Miguel, que estaba empeñado, el primer día contó con más del 99.84% de participantes, es decir, que la población estudiantil se integró a su labor de aprendizaje, y la verdad que el ministro Luis Miguel de Camps tiene la visión y tiene la intención de hacer una gestión histórica. Es una persona muy concertadora, es una persona pragmática, una persona
que escucha a todos los sectores, pero yo creo que hay un caso por ahí de la ADP que en un lugar quería hacerle huelga, pero qué degenerados son estos tipos, Virgilio. ¿Usted cree que es justo eso? No, que se pararon, No. en Bonao se pararon, se paralizaron porque un profesor tenía un problema con la justicia y ellos tenían que acompañarlo. Señores, qué lamentable. Ese Hidalgo sí es bandido, carajo. Qué lamentable que uno tenga que hablar de este tema, porque es que los profesores, la asociación de profesores se ha convertido en parte del problema de la educación. La educación tiene muchos problemas porque no avanzamos, señores, no avanzamos, no hay forma. Y entonces, la asociación de profesores, que es la encargada de educar a esos niños y jóvenes que van a las escuelas, señores, se han convertido en parte del problema de la educación. No está pensando en la educación, sino en crearles inconvenientes. Yo no sé qué vamos a hacer en este país para avanzar, no sé qué vamos a hacer. Y miren, el ministro Luis Miguel de Can le agregó una serie de cosas que va a ser una tremenda labor, porque la ha dotado de transporte que no disponía antes, ha dado una serie de aperturas y una serie de nuevos programas, pero ojalá que la ADP, en vez de Hidalgo, ¿verdad?, estar pensando, Luis Miguel lo llamó, que la educación no debe ser paralizada, porque el país necesita la educación. Se siente ahí, no piense en el capital político que puede sacar, pues todo el mundo sabe que obedece a líneas del Partido de la Liberación Dominicana, obedece al mismo Leonel Fernández. Es una imprudencia usted llamar a huelga ante un caso que no tiene que ver... Una cuestión particular que no tiene que ver nada con la educación. Un abusador Hidalgo. No, yo creo que sí, que el ministro de Educación tiene buenas intenciones y como lo demostró en el Ministerio de Trabajo, es un hombre que se dedica, es de bajo perfil y se mantiene como una hormiguita trabajando. Así que vamos a esperar si el ministro de Cans puede revolucionar ese ministerio y que en poco tiempo se vean los beneficios de la educación, porque si no, imagínense, señores, un país sin educación, olvídense, que no vamos para ningún lado, olvídense de eso. Si no, miren para Japón, para China, para otros países. No, usted tiene que mirar que la educación es el motor del desarrollo de los pueblos. Es la base y lo podemos decir de la cuna de la civilización, comenzando por Atenas, que fue donde la cuna del conocimiento, salieron Platón, Aristóteles, en Grecia, grandes filósofos que cultivaron en la educación, mientras que Grecia era Esparta, su espíritu era guerrero, Atenas era en educación que lo vistió, por eso llegó a ser la cuna del conocimiento. Así es, sin educación, olvídense que no hay desarrollo, no hay desarrollo, no vamos para ningún lado. Sí, entonces estos tipos del PLD lo que están en huelga y en chantaje, pues son unos chantajistas también. ¿Se recuerda de Camacho también? Que pasó por ahí. El profesor multimillonario de Camacho. Ajá. ¿Usted no lo sabía? No, y mandó a meter preso ahí en se habla de 3.000 millones. En el Play mandó a meter preso a uno que estaba mirando el juego porque lo cuestionaron. Pero ¿y de dónde Camacho sacó tanto? Un profesor con 3.000 millones, señores. Ajá, entonces que son unos chantajistas. No, es que ha trabajado mucho, Él era pobre antes de estar ahí, pero recibió una herencia de parte de la empresa del PLD. Ay Dios, hay que ver cosas en este país, señores, de estos políticos. Y andan tan campantes como el hombre aquel, Como el hombre aquel. No, tan campante como andan por ahí, no le da vergüenza nada. No, por eso yo vi un titular un titular jocoso, que habían unos perros conversando y le dice uno al otro, mire ese muchacho, por decirle la verdad se lo llevan preso. Y le dice el otro perro, ahora de adelante el que me diga que yo soy un perro lo voy a demandar. Bueno.
Dame, mire. ¿Qué le parece? Y esta semana, ayer, me parece que fue ayer que el secretario de la ONU, Antonio Guterres, manifestó, señores, que da vergüenza que los países que se comprometieron con la ayuda a Haití para tratar de, ¿verdad?, acabar con esas bandas y estabilizar Haití. No han dado el dinero, realmente apenas un 10%, dijo él, se han dado. Entonces, por eso es que Haití sigue empantanado en el mismo lugar, porque la fuerza de Kenia que llegó a Haití, ¿la han dejado sola? No la han dejado sola, no ha podido hacer nada. El desembarco de las ¿Y otras cómo, tropas que llegan de mandar? ¿Cómo va a ser algo si no tienen recursos? Y Barbecue sacando la lengua todavía. Claro. Bueno, ahí se está hablando de un grupo de como esta gente no de sicarios, sino de estos que van a la guerra por dinero, que se está armando un grupo así de mercenarios. Se está armando un grupo así para... asesinos a sueldo. Sí, para responderle a esas bandas haitianas. Pero lo que se dice es que van a cobrar aduana de República Dominicana hacia Haití. Los productos van a pagar porque ellos van a cobrar su dinero para combatir a esa gente. Pero no creo que se tenga que llegar a tanto si, como dice el señor Guterres, los países cumplen con la cuota que dijeron para ayudar a Haití y mandan más militares y le mandan los recursos económicos. Yo creo que se puede resolver ese problema de Haití, porque en definitiva Haití hay que buscar la forma de estabilizarlo, y para estabilizarlo y que hayan elecciones cada mes, hay necesariamente, obligatoriamente que acabar con esas bandas, porque si no vamos a seguir en lo mismo, empantanado en el problema haitiano y República Dominicana sufriendo las consecuencias de esa inestabilidad o de ese desorden que hay en Haití, y hay que buscar la forma de resolverlo. Virgilio, es que lo de Haití sencillamente es que no ha tenido el interés de las potencias. No, pero eso es la comunidad, eso es lo que dice Guterres, la comunidad internacional no está haciendo lo que tenía que hacer, lo que prometió que iba a hacer. Solamente en un momento dado salen a la palestra, pero en un discurso que queda arriba. La acción es completamente casi nula. Lo que se ve que eso no le interesa a nadie. Haití no parece que no le interesa a nadie. No, y entonces hemos tenido que cargar con el dado más pesado. Solamente a República Dominicana. La ingratitud, porque República Dominicana es el país que más solidario es con Haití. Claro, ¿y quién más? Pero no somos los vecinos más cercanos. Y todo tiene que ser por Haití. Entonces República Dominicana... Ahora, una postura del presidente que ha dicho que el problema de Haití no está en República Dominicana. Y ha dicho y se ha alcanzado de decir que el problema de Haití no está en República Dominicana, que acude a los organismos internacionales para que lo intervengan, que el pobre Haití, Virgilio, que de 1804 pagó más de 150,000 francos para hacer potencia. Desde ahí, cuando Jean Dessalines, que tuvo esa visión y se convirtió en el tercer país en obtener su independencia, Virgilio, Entonces parece que esa potencia no le perdona. El primero de América Latina. El primero de América Latina. Esa potencia no le perdonan que este país del hemisferio consiguiera esa libertad. Y de negros. Y eso obligó, y de negros, de esclavos. Y de negros, de esclavos. Que eso obligó a que que Francia le vendiera los 5 estados de Estados Unidos, que ahí incluyó a Georgia, incluyó a 5, incluyendo con Georgia, Mississippi, Missouri, fueron 5. Eso dio al trato. Entonces desde ahí parece que la potencia no
le ha interesado, o sea que no le interesa. no le interesa. Parece que tienen esa laceración de esos tiempos cuando, siendo el primer país latinoamericano en obtener su independencia, no le han perdonado. Y por eso es que lo han dejado solo, y que no hay interés. Solamente se queda en un discurso, simplemente en discurso. Y Haití necesita, Virgilio, que se ha dicho urgentemente, la intervención de esos países para instaurar un sistema de estabilidad, para instaurar un sistema de quietud. Lo necesita Haití, pero lo necesitamos nosotros. Y lo necesita también el hemisferio. Porque si sí, no, claro, vamos a ir cargando con eso, con esa carga tan pesada que tenemos arriba de Haití, porque todos los días ustedes ven casos de malos dominicanos que tratan de ingresar haitianos al país y lo atrapan, entre ellos militares. Qué pena da eso, Bueno, sí, así es, Virgilio de su Guerrero y Soto. Bueno. Recordándole que estamos aquí en OnTV, Expresión Democrática. Yo creo que hemos llegado a la parte final, Virgilio, Bueno, para hacer el primer día, ¿verdad? Vamos ajustando cosas primero y después vamos a dar más de lo que podemos dar. Tenemos más cosas que dar, entonces vamos a agradecerles a la mesa, al público que nos está observando. Vamos a estar todos los viernes aquí de 4 a 5 de la tarde por OnTV. Onda TV. Onda TV. Señores, que esta semana sea bendecida para todos. Será hasta el viernes, si Dios lo permite.